Reciban un cordial saludo, profesor y compañeros. Presentamos este proyecto que corresponde al análisis y diseño hidráulico de un canal abierto rectangular con una compuerta vertical de flujo inferior, desarrollado para esta asignatura de hidráulica 2. En este trabajo se integraron conceptos fundamentales de hidráulica de canales abiertos, como flujo uniforme, flujo crítico, energía específica y estructuras de control hidráulico. El sistema fue analizado bajo diferentes condiciones de operación para evaluar el comportamiento de flujo, las variaciones de profundidad y los cambios de régimen hidráulico. Digamos que además se realizó el estudio del perfil longitudinal del flujo de fenómenos locales asociados, como el remanso hidráulico y el resalto. Este proyecto es presentado por Lady Joana Lancón Mora, Duan Ricardo González Gil, Arnold Neider León Ladino, Fabián Alejandro Tafur y quien les habla Luis Octavio Beltrán Serrano. Los canales abiertos representan una de las estructuras más importantes dentro de la ingeniería hidráulica, ya que son utilizados en sistemas de riego, control de inundaciones y conducción de agua. A diferencia de las tuberías a presión, en los canales abiertos el flujo tiene contacto directo con la atmósfera, por lo que su comportamiento depende principalmente de la gravedad, la geometría del canal, la rugosidad del material y la pendiente longitudinal. En condiciones reales, el flujo no permanece constante a lo largo del canal debido a que la presencia de estructuras hidráulicas, cambios genéticos o variaciones en el terreno generan modificaciones en la velocidad y en la profundidad del agua. Por esta razón, el análisis hidráulico se basa en conceptos fundamentales como la energía específica y el número de flujo, los cuales permite clasificar el flujo en régimen subcrítico, crítico y supercrítico. Digamos que en este proyecto se estudió un canal rectangular con una compuerta vertical del flujo inferior, evaluando el comportamiento hidráulico del sistema y las transiciones que presentan en el flujo, las que se presentan. Y además de esto se analizaron fenómenos locales como remanso y resalto hidráulico. Y el fin es verificar la estabilidad del funcionamiento del sistema diseñado. Mencionado previamente por mi compañero, entonces en este caso vamos a hablar de los objetivos que establecimos y también los parámetros adoptados para el sistema o los datos. Con respecto a los objetivos generales, entonces tenemos la integración de los conceptos tales de flujo uniforme, flujo crítico, energía específica y la adopción de estructuras hidráulicas que nos permitan analizar comportamientos antes y después de las mismas. También tenemos unos criterios adoptados o como objetivos de diseño, tales como la optimización de los espacios. También buscamos minimizar de pronto algunas pérdidas por fricción y al mismo tiempo la idea es evitar perder la capacidad operativa del canal, bien sea por factores biológicos o físicos. También tenemos presente el control de sedimentaciones o crecimiento de plantas acuáticas, buscando mantener la velocidad para impedir el asentamiento de los mismos. Que también tenemos en cuenta algunos fenómenos locales. ¿A qué me refiero con esto? Cambios rápidos y abruptos dentro de las variables del flujo que se establecen por la profundidad o por la velocidad en los espacios que están definidos. O también las transiciones que se generan por pasos dinámicos, bien sea de régimen subcrítico a supercrítico, que es para el caso de nosotros, o viceversa, lo que se necesita estudiar. Con respecto a los parámetros establecidos para el canal o para el sistema, entonces tenemos un canal rectangular con un ancho de 1.5 metros. Esto digamos que hace una relación geométrica óptima para que se aproxime a una sección hidráulica eficiente. Y también la idea es que si llegase en su momento a construirse, que nos facilite el uso de formaletas estándar, tanto para su construcción y también a posterior el uso de maquinaria para el mantenimiento del mismo. Con respecto al caudal, tenemos 4 metros cúbicos sobre segundo. Este valor no debe ser arbitrario. Nosotros lo tomamos de forma arbitraria de pronto un poco, pero no debería ser así porque este proviene de un requerimiento operativo prefijado o si no también a veces de un análisis hidrológico. Nosotros lo establecimos para este caso de 4 metros al cubo sobre segundo. Con respecto a la pendiente, entonces utilizamos un valor global de 1, esto tratando de garantizar un equilibrio óptimo entre la capacidad de transporte del canal y el control del flujo.
Y por último, el índice de rugosidad lo vamos a adoptar para el material, en este caso que va a ser concreto liso. Esto ya está establecido pues en una literatura técnica que ya está estudiado, porque lo que buscamos es modelar la resistencia por fricción que opone pues este material frente al avance del flujo o del agua. Con respecto a la estructura hidráulica, entonces dimensionamos la compuerta con el mismo ancho del canal. Esto busca evitar pérdidas por contracción lateral. Definimos también una abertura porque necesitamos pues un obstáculo verdadero para reducir ese flujo. Y pues, o sea, realmente esto lo que hace es obligar al agua a repensar como su nivel aguas arriba y genera pues un espacio contraído, lo cual le brinda al sistema pues primero la velocidad y la energía supercrítica que son necesarias para estudiar el comportamiento pues del resalto hidráulico. Entonces, para el caso del flujo uniforme, vamos a hacer como el cálculo con respecto a los datos para análisis de las fuerzas de gravedad e inercia y pues así encontrar el equilibrio con la fricción del concreto. Entonces, primero vamos a calcular un factor de sección teórico, que para este caso es 0,905. Luego construimos una tabla de iteración donde proponemos diferentes alturas de agua y cuando la geometría calculada del canal iguala el valor de la sección teórica, entonces ahí nos detenemos y encontramos así la verdadera profundidad normal del sistema de flujo uniforme o en flujo uniforme. Entonces, con estos datos calculamos Manic, Fruit, el tirante, el área mojada, el perímetro y el radio hidráulico. Esto demuestra pues, que el canal viene tranquilo en un régimen subcrítico, cumpliendo con las velocidades pues, mínimas para no llenarse de sedimentos ni de musgos. Entonces, como Fruit es menor a 1, comprueba que el canal pues opera naturalmente en el régimen subcrítico, lo cual hace referencia a un flujo lento y tranquilo. Y a su vez, pues entonces que digamos que aguas abajo viene en este estado y aguas arriba se sentirá pues como ese impacto físico debido pues al uso de la estructura hidráulica. Pues lo interesante acá es que se va a generar, o que esta altura nos permite establecer que se generará una sobreelevación o lo que se llama perfil de remanso aguas arriba, pues para acumular la energía necesaria y permitir expulsar como el caudal por la abertura ya definida, por lo cual el flujo pues, se ve obligado a acumular energía potencial y posterior analizar pues, la zona supercrítica. Tal como se evidencia pues, aquí en el gráfico, venimos de una zona subcrítica a una supercrítica. Bueno, entonces en esta diapositiva analizamos el flujo crítico y construimos el diagrama de energía específica, que es una herramienta fundamental para entender las transiciones del régimen en canales abiertos. Entonces aquí analizamos la profundidad crítica. Para una sección rectangular, la profundidad crítica se calcula como la raíz cúbica de Q cuadrado sobre la gravedad por B al cuadrado. Sustituyendo nuestros valores obtenemos una profundidad crítica de 0.898 metros. ¿Cómo clasificamos la pendiente? Entonces comparamos la profundidad normal de 0.687 metros con la profundidad crítica de 0.898 metros y dado que la profundidad normal es menor que la crítica, clasificamos la pendiente del canal como pendiente fuerte. Esto es coherente con el flujo supercrítico que acabamos de determinar. La energía específica la definimos como la profundidad más la altura de velocidad. Calculamos este valor por diferentes profundidades y construimos la curva de energía específica versus la profundidad. Entonces en el diagrama observamos que la energía específica alcanza un valor mínimo de 1.348 metros en la profundidad crítica de 0.898 metros. Este punto crítico separa dos regímenes. A la izquierda, las profundidades menores a la crítica, tenemos el flujo supercrítico y a la derecha, profundidades mayores, tenemos el flujo subcrítico. Entonces nuestra profundidad normal es de 0.687 metros, se ubican en la rama supercrítica, lo cual es consistente con el número de Freud que nos dio 1.495 y adicionalmente identificamos que
para una misma energía pueden existir dos profundidades diferentes, una en cada rama, la que se conoce como profundidad alterna, y ese comportamiento será clave para entender el resalto hidráulico que analizaremos en la siguiente diapositiva. Entonces ahora pasamos del diseño de la estructura de control hidráulico, una compuerta vertical plana de flujo interior. Entonces, los datos que tenemos son una abertura de compuerta de 0.5 metros, un coeficiente de contracción de 0.6, que es un valor típico para compuertas planas sin redondeo, y un ancho de compuerta igual al ancho del canal de 1.5 metros. Al pasar el agua por debajo de la compuerta, el chorro se contrae, el tirante en la vena contracta que llamamos en Y2, y se calcula como el coeficiente de contracción para la abertura. Esto nos da 0.3 metros. ¿Sí? Eh, con este tirante la velocidad se dispara a casi 9 metros por segundo. Entonces, al calcular la energía específica en esta sección obtenemos 4.327 metros. Asumimos que las pérdidas por fricción son despreciables entre la sección aguas arriba y la vena contracta, por lo que la energía se conserva, o sea que E1 es igual a E2. Entonces planteamos la ecuación de energía aguas arriba en función del tirante Y1 y resolvemos de manera iterativa. Entonces el resultado de una profundidad aguas arriba de aproximadamente 4.31 metros. Esto es muy importante, ya que la compuerta genera un remanso, es decir, que eleva el nivel del agua aguas arriba, el flujo se embalsa y acumula energía potencial. Esta condición de embalsamiento es la que permite que aguas abajo se genere el resalto hidráulico que vamos a analizar más adelante. Entonces, en resumen, la compuerta actúa como un punto de control hidráulico aguas abajo, fijando las condiciones del flujo aguas arriba. Buenas tardes, compañeros. En esta presentación analizamos el comportamiento del resalto hidráulico y el perfil de flujo dentro del proyecto desarrollado. Primero, evaluamos la condición teórica del resalto hidráulico, que normalmente ocurre cuando el flujo pasa de régimen supercrítico a subcrítico, generando una disipación importante de energía. Sin embargo, los resultados obtenidos no se presentó un resalto hidráulico real, ya que el flujo permaneció en condición subcrítica durante todo el tramo. En lugar de observar un cambio brusco de régimen, la transición se dio de manera gradual, mediante una curva de tipo M1. Esto significa que el tirante aumentó progresivamente sin producir turbulencias fuertes ni saltos hidráulicos visibles. En cuanto al perfil de flujo, se evidenció un remanso aguas arriba, causado principalmente por la influencia de la compuerta. Este efecto generó un incremento gradual del tirante y un comportamiento del flujo gradualmente variado. Además, el sistema mantuvo estabilidad hidráulica, lo cual indica que las condiciones de operación fueron controladas y no hubo pérdidas excesivas de energía por cambios bruscos en el flujo. Finalmente, podemos concluir que el análisis permitió identificar un perfil M1 típico de flujo subcrítico estable, demostrando que la estructura hidráulica trabajó dentro de las condiciones seguras y sin formación de resalto hidráulico. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Leti Joana Alarcón Mora y en esta exposición presentaré el análisis hidráulico realizado para un canal abierto bajo un escenario alternativo de caudal de 3.2 metros cúbicos por segundo. El objetivo principal de este ejercicio fue evaluar el comportamiento del flujo y determinar si el sistema mantenía estabilidad hidráulica ante una variación en el caudal. Para el desarrollo del análisis se aplicaron conceptos fundamentales de hidráulica de canales, como la ecuación de Manning, la energía específica, el flujo crítico y el control hidráulico mediante compuertas. Como resultados principales, se obtuvo un tirante normal de 0.81 metros y una velocidad aproximada de 2.63 metros por segundo. Además, el número de Froude calculado fue de 0.93. Este valor es importante porque al ser menor que 1 indica que el flujo continúa siendo subcrítico, es decir, un flujo estable y controlado donde predominan las fuerzas gravitacionales. También se determinó que la pendiente del canal corresponde a una pendiente suave, condición que favorece este tipo de flujo. De igual manera, se identificó que la compuerta funciona como elemento de control hidráulico en el sistema.
Otro aspecto relevante es que durante el análisis no se presentó un resalto hidráulico real y el perfil obtenido corresponde a una curva M1, característica de canales con pendiente suave. Finalmente, se concluye que el sistema mantuvo estabilidad hidráulica aún con la variación de caudal y que el ejercicio permitió integrar correctamente los conceptos teóricos de Manning, energía específica, flujo crítico y control hidráulico.